tertulia, pues me quedaron sonando, fue muy grato en el Café de las Madres lo que hablamos. Me quedaron sonando algunas ideas y pues esta mañana estaba pensando en un tronco para esas ideas. Le comentaba a él que vine acá que me desesperaba la televisión y desde muy niño me desesperó la televisión y pues en el hotel hay varios canales de esos que ahora están por todos lados, todo el mundo tiene esos canales y entonces los invito a que comparen las noticias colombianas, los noticieros colombianos con los noticieros mexicanos o de la CNN. Y una de las particularidades de los noticieros colombianos es que todo el mundo grita. Es a grito entero que nos comunicamos. La Guisati grita, Vicky Dávila grita, el señor de Caracol grita, el de CNI grita. Si ustedes ven un noticiero español o un noticiero italiano o un noticiero gringo, no necesariamente grita. Es una cosa que me llama la atención, pero es increíble cómo van las noticias. Comparen, hagan el ejercicio. Entonces yo decía, oye, esta voz de esta señora es insoportable, efectivamente, de ver el espíritu herido como que presenta las noticias. Bueno, voy a hablarles de imaginación y probablemente de imaginación deficitaria, es decir, que nos falta imaginación, esa es como la idea. Y les voy a mostrar por qué y cómo, pues, una de las cosas que tenemos que hacer como sociólogos, sociólogas, es imaginar. Y hay mucha barrera para que imaginemos, nos falta mucha creatividad. Este epígrafe de Gabo, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, es muy diciente. Él dice: poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de esta realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Uno de los problemas y al mismo tiempo ventajas enormes de vivir en este país es que nuestra realidad supera la fantasía. Si uno ve escritores de otros lugares del mundo, les tocó imaginarse algo más allá de lo que vivían. A nosotros no nos toca, porque es que lo tenemos ahí al lado. Pero eso nos pone un problema, y es que no nos creen. Cualquier cosa, usted mire cualquier tramoya de la realidad colombiana, cualquier cosa, eso parece ficción. Cualquier cosa, desde las cosas más gratas hasta las menos gratas. Eso parece de ficción. Cuando me recogió ayer, el taxista tenía un periódico que es, ¿cómo se llama? ¿Al día? Al día. Sí, hay que sacudirlo primero, ¿no? Para que escurra la sangre. Hay que exprimirlo. Entonces, y es extraordinario cómo un periódico como ese debe vender mucho. Claro, ven, y el dueño o los dueños de eso se enriquecen como el espacio en Bogotá, es lo mismo. Pero ¿por qué necesitamos ese amarillismo? Es decir, no nos basta con que lo mataron, sino con que le metieron 37 puñaladas y está la foto del plano, primerísimo plano. Sí, miren eso, por ejemplo, eso es extraordinario. No nos basta con la inundación, sino que tiene que estar la pobre señora haciendo equilibrio para que la salve, porque se le inundó la casa y se la llevó la corriente. Es extraordinario. Una cosa que decíamos anoche es, pensando en Bogotá, hay Transmilenio, pero también hay otra clase de buses. Y una cosa que es increíble, yo no sé cómo funciona el transporte aquí,
Pero los buses no paran en los paraderos. Algo tan elemental. O sea, supongamos que esta es la ruta de un bus, ¿cierto? Entonces el bus debería parar aquí, paradero, acá, acá y acá. No, resulta que para aquí, 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 de pronto de pronto para, ¿sí me lo puedo entender? Y la gente corre detrás del bus. Pero es extraordinario, eso es fantástico, eso es de ficción. En cualquier lugar civilizado, pues el bendito bus para ahí y uno sabe que ahí lo recoge, que no tiene que correr detrás del bus. ¿Sí me hago entender? Eso ahorra tiempo, algo tan elemental, pero eso parece que no se puede cambiar. O sea, han tratado, estoy hablando de la capital que se inunda, Bogotá es como Barranquilla, ahora está hecho un desastre. Está lloviendo terrible. Entonces llueve y colapsa. Y los taxistas no recogen a la gente porque es que se le daña la cojinería. Bueno, pero estoy hablando de cosas un poco menos grandes, claro, puede haber otras peores, mucho peores. Y sin embargo, esto parece fantástico, la gente vive contenta. Entonces, yo no entiendo, ¿no? Esto es una cosa muy contradictoria. Entonces, de eso es que vamos a mirar unas imágenes y vamos a pensar. Y bueno, y los sociólogos, que se supone somos los que estudiamos esa realidad, sí que nos falta imaginación y creatividad porque la realidad completamente nos supera. Nosotros tratando de dar cuenta de la realidad social quedamos así, pequeñitos. Y nuestros sistemas de pensamiento sociológico son muy precarios. Lo que aprendemos en la Universidad de Sociología es muy precario para dar cuenta de lo que ocurre en la calle. Hay tanto tema que definitivamente no nos damos cuenta de todo lo que nos falta para dar cuenta de ello. ¿Sí? Eso. Entonces de eso quiero centrar mi charla. Un hombre honesto es aquel que se reconoce mezclado. Nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni indígenas, ni campesinos, sino una mezcla de todo eso y de muchas otras cosas más. O sea, grosso modo, es muy difícil hablar de una raza pura. Todos los que pretendieron ser puros, pues no lo eran tanto. Los alemanes nazis no eran tan puros. Entonces, para ser honesto hay que reconocerse mezclado. Y una cosa curiosa de este país es que fue un país muy racista y clasista durante mucho tiempo. Este es un país que ha segregado a su gente, sabiendo que todos somos mezcladitos, somos una colcha de retazos. Eso es una gran paradoja de este país. Somos mezclados, como el sancocho. Vivimos de mezcla, de calentado, de esas cosas tan elementales. Todo el tiempo estamos combinando, mezclando, y eso somos. Entonces no somos ni puros ni impuros, no, mezclamos. Pero tenemos que saber de dónde salieron nuestras mezclas. Como cuando uno hace un sancocho, si usted le echa demasiada yuca, se lo puede hallar. Tiene que saber cuánta yuca, cuánto plátano, cuánta papa le echa. Hay que saber hacer las mezclas. Entonces, una de las cosas y de las tareas que tenemos pendientes es de dónde venimos, cuáles son mis mezclas personales. Que ustedes reconstruyan su propio árbol genealógico, por ejemplo, eso es muy importante. Del pueblo donde vinieron, cómo era, y toca hacerlo desde lo más visible hasta lo menos visible. Qué se comía, cómo se vestía la gente, cómo habitaban, cómo se dormían, cómo dormían sus tatarabuelos, eso es muy importante. Si dormían en bola o en pijama, si había cama o hamaca, eso es muy importante. Hay que reconstruir todo eso, porque algo de eso usted tiene. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante como ver de dónde vengo yo, cuáles son mis mezclas. Ayer me preguntaban por mi vida en la tertulia y entonces hay que reconstruir la infancia. ¿Cuáles eran mis juguetes? ¿Con qué jugaba? ¿A qué jugaba cuando era niño? No podemos olvidar eso. ¿Si jugaba o no me dejaron jugar?
Eso es una cosa muy importante, porque si no lo dejaron jugar, si no la dejaron jugar, va a tener problemas cuando adulto. Ahora venía con alguien en el taxi y le decía que si yo fuera alcalde de una de estas ciudades, espero que no me toque, regalaría muchos yoyos, porque el yoyo es un juego muy simpático. Eso se lo inventaron por allá en la Edad Media, era un arma de guerra, eso tenía unos picos para matar al enemigo, pero el yoyo después lo retomaron muchos psicólogos, y la idea de yo es aprender a estar solo cuando uno ha estado abandonado. Entonces, en estas ciudades donde hay tanto niño abandonado, donde el papá se larga, hay que regalarle yo para que aprenda a estar solo. Entonces, ese es un buen regalo, un yoyo. Si usted tiene un novio que la dejó, regale un yoyo, esa es una buena venganza. Digamos. Bueno, en la casa del florero del 20 de julio, en Bogotá, ahí cerquita de la Plaza de Bolívar, se conserva un pedazo de objeto. Está roto. Se supone que el 20 de julio de 1810, yo no sé si el cuento sea verdad, parece que es cuento, pero es como creíble. Había un señor que tenía un florero que en realidad era un jarrón, esa es solo la base. Se ve que era grandísimo y pesado, y eso está lleno de implantes de oro y no sé qué, es todo rojo. Bueno, y ese jarrón servía para adornar la mesa cuando venía un visitante muy distinguido, ¿no? Entonces iba a venir un señor prestigioso, entonces fueron a pedirle prestado a don Antonio Villavicencio, el bendito florero, y el tipo se negó y entonces lo rompieron. Esa es como la idea. ¿Se acuerdan el cuentico que nos echaron? Entonces se rompió el florero. Y ahí se armó el carnaval, se armó la trifulca por la ruptura del florero, se rompió el jarrón. Sabe ser una expresión, cuando usted pelee con su novia, se rompió el jarrón. Se acabó la vaina. Entonces ahí se acabó la vaina. Se rompió el florero, se rompió el jarrón, y desde entonces se conserva. La Universidad Externado ha restaurado el pedazo de tiesto que queda. Y yo tuve la ocasión de verlo y parece que sí está datado de la época, corresponde. Me pidieron mi opinión sobre eso, entonces si algún día ustedes van a Bogotá, pues van a ver lo que dije. Yo dije que eso era puro embuste, pero que es un embuste bien fundado. Es una tramoya bien fundada, lo del florero. Y es interesante que el símbolo de nuestra independencia de España sea un objeto roto. Porque de algún modo, al haberse quebrado ese objeto, lo que significa eso y lo que significa conservar eso, con lo cual no hemos sido consecuentes en 200 años de historia republicana, es que se rompieron las jerarquías, se rompió la distinción, se rompieron las humillaciones sociales, se rompió la idea de que aquí yo tengo la verdad y usted no, de que usted no es digno. Se supone que eso fue lo que se quebró, porque el objetivo ese, el jarrón ese, era muy distinguido, era solo para unos pocos. Entonces, al romper esa vaina, ¿sí?, se supone que hasta aquí llegamos, ¿no?, con esa distinción social, con esa exclusión, con ese racismo, con ese clasismo. Claro, se rompe simbólicamente, pero el racismo sigue, el clasismo sigue. Si ustedes ven, por ejemplo, quienes más se opusieron a la independencia de España fueron los indios y los negros. A la época no eran indígenas ni afrodescendientes, eran indios y negros. Tanto los indios como los negros fueron los que más se opusieron, porque ellos sabían que con los criollos les iba a ir más mal que con los españoles. Entonces, la mayoría de nuestros padres que nos dieron la independencia eran racistas y clasistas y negreros. Y esa parte de la historia yo no sé por qué no se cuenta. ¿De acuerdo? Y eso quedó ahí. Sin embargo, otra cosa que es muy importante ver es que quienes nos dieron la independencia en el fondo estaban peleando contra sus propios ancestros.
porque eran españoles nacidos en América. Luego estaban peleando con su papá o con su abuelo, o con su bisabuelo o con su tatarabuelo. Estaban matando al padre. ¿O no? Haga la cuenta de todos los próceres de la independencia y todos fueron o criollos, es decir, españoles nacidos en América, o hijos de criollos. Pero igual sus ancestros eran españoles. Entonces estaban peleando con el abuelo, con el bisabuelo, con el papá. La independencia es algo así. Es como pelear con el papá. Cuando usted dice me independizo, bueno, váyase. Y obviamente eso es una pelea, es un agarrón. Uno de los problemas que tenemos nosotros en Colombia es que los hijos no se van de la casa. Entonces hay unos que están a los 30, 40 años y todavía chupan de la teta de la mamá. Todavía, ¿eh? Y siguen ahí. Entonces se imaginan los edipos que eso crea, se imaginan las dependencias que eso crea. Entonces el tipo nunca sabe pegar un botón, ni sabe cocinar, ¿no? Está completamente dependiente, no se ha independizado. Y obviamente uno de los signos de la independencia es la autonomía económica. Si usted se independiza es que usted puede pagar su comida, su vestido, su techo, y no tiene que acudir al Hotel Papa o al Hotel Mau. Bueno, pues cuando nosotros nos independizamos de España, los que nos dieron la independencia no sabían qué hacer con eso. Ese es otro problema. Cuando usted dice, ahora sí me independizo, entonces, bueno, ¿y qué va a ser independiente? A ver, digamos. Al final de la charla vamos a ver cómo, al no saber qué hacer los españoles, mejor, los criollos con la independencia de España, al no saber qué hacer, ellos empezaron a pensar por sí mismos, bueno, ¿y qué hacemos? Y ensayaron diversas formas de gobierno. Y ese ensayo de 1810 a 1816 se llamó la Patria Boba. En realidad lo que estamos celebrando 200 años después es la Patria Boba. Estamos en plena Patria Boba 200 años después. Eso es lo que estamos celebrando. No es la independencia, no es